Buenas noches, apreciados estudiantes. A partir de este momento damos inicio a las orientaciones de la semana número 1 del módulo 3. Recuerden que ustedes están en el proceso de desarrollar competencias en la parte básica. Entonces, hoy iniciamos módulo. Vamos a trabajar durante pues, este tiempo que estaremos eh, desarrollando estas competencias, plasmando estas tres tareas que en el momento ustedes pueden visualizar en pantalla, más una actividad adicional que sería el examen final. Ese examen final todavía no se encuentra habilitado, igual que las tareas 2 ni la tarea 3, porque recuerden que las actividades se habilitan eh, únicamente cuando ya las hemos socializado en la clase respectiva. Entonces, por el momento, solamente vamos a poder desarrollar la primera lección que corresponde al manejo del entorno de Microsoft Excel, libro de cálculo, que es el tema que empezaremos a desarrollar a partir de hoy. Ya la próxima semana estará disponible la tarea Fórmulas Básicas 1 y la tarea Fórmulas Básicas 2 y pues en su momento estará disponible el examen final del módulo. Vamos a ingresar entonces a la tarea número 1, entorno de Excel. Entonces, como les dije hace un momento, hoy empezamos a trabajar eh, lo que corresponde al manejo del libro de cálculo, o mejor conocido como Excel. Como estamos trabajando competencias de la familia de Office, entonces ese libro de cálculo tiene por nombre Excel. Pueden trabajar en cualquiera de las versiones que estén disponibles en sus dispositivos. Una vez que ingresamos pues, a la tarea correspondiente, vamos a encontrar igual que siempre el enlace con la grabación de la clase y encontraremos la guía de aprendizaje, que es esta que les estoy señalando en este momento. Entonces, ustedes le van a dar dos clics aquí para poder habilitar la guía. En el momento en que la abran, pues van a encontrar esta, que es la guía. El primer punto o el primer espacio es un reconocimiento de lo que corresponde al entorno de Excel, el entorno o las partes que conforman ese libro de cálculo o ese programa de Excel. Pues ahorita les voy a dar una explicación sobre cada una de las partes que lo conforman. Y seguido a ello, vamos a hacer nuestra primera actividad que corresponde a implementar una tabla con la información que tenemos aquí y vamos a dar respuesta por parte de cada uno de ustedes a las preguntas que se plantean aquí en la guía. Estas preguntas ustedes las pueden desarrollar en el mismo libro de cálculo, en la misma hoja donde se desarrolló la actividad de la tabla. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos respecto a lo que es el formato del diseño de esa tabla, que como es el tamaño de la fuente, que sean en mayúscula, negrita, centrado. O sea, son algunas cosas que ustedes ya manejan porque ya trabajamos la parte de Word y se manejan exactamente igual. O sea, son los mismos iconos y la misma forma de trabajar. Entonces, eso sería lo que corresponde a trabajar para esta semana. Entonces, pues cada una de estas flechitas me está indicando una sección distinta, que es pues parte de lo que voy a empezar a orientarles ahorita cuando ya proyectemos la hoja. Buenas noches a Wilson. Bueno, entonces, para nosotros poder iniciar el trabajo, debemos abrir o buscar en nuestro explorador eh, el libro de cálculo o el programa de Excel. Entonces, permítame un momento. Voy a tratar de compartirles la pantalla en esa parte. Bueno, se van al explorador o ahí en la parte inferior izquierda, que hay una sección como un cuadrito en blanco con una lupa. Vamos a escribir Excel. Lo vamos a escribir pues de la manera correcta para poder encontrarlo, que sería la E, la X, la C de casa, la E y la L. Ahí les aparece en la versión en la que ustedes pues tengan instalado en sus dispositivos. Entonces, una vez, permítanme un momento, ya les comparto la pantalla para que lo
Visualicemos. Bueno, voy a retomar un poco lo que les estaba indicando hace un momento. Esta es la forma correcta de escribir la palabra Excel cuando la vayan a buscar. Entonces ya saben, el buscador o el explorador aparece en la parte inferior izquierda. Es un cuadrito blanco. Ahí hay una lupita. Allí vamos a escribir Excel, así de esta forma como se escribe. Entonces ahí pues nos va a aparecer en la lista la versión que tengamos y al darle dos clics nos va a aparecer este entorno que tenemos aquí. Hay algunos que ya lo tienen anclado a la barra de inicio, entonces simplemente es dar dos clics. Vamos a empezar a trabajar como un libro en blanco. Vamos a maximizar el entorno de trabajo y este sería nuestro entorno a partir de este momento. Los módulos que nos hacen falta, que son el tercero, el cuarto y el quinto, los vamos a trabajar tercero y cuarto en Excel y el quinto vamos a hacer algunas combinaciones entre Excel y Word y combinaciones con el manejo de herramientas de Internet. Excel se caracteriza porque la mayoría de sus partes está en color verde. En Word estaban en color azul. Entonces, el color que identificaba el editor de texto Word era color azul. Ahorita nos va a identificar el programa el color verde. Si ustedes observan, la mayoría de cosas del entorno aparecen en color verde. Por ejemplo, todas estas herramientas están en color verde. A medida que vamos pasando por encima de ellas, me va mostrando tono verde, que es como el color característico de Excel. Bueno, aquí vemos toda esta zona de la parte superior, muy parecida a la de Word. Respecto al menú, la barra de los títulos, que es aquí en la parte de arriba donde dice libro 1 Excel, esa es la barra de títulos. Luego viene la barra de acceso rápido, que son algunos iconos que están allí disponibles para usarlos de manera ligera, como por ejemplo el guardado, el deshacer, el rehacer. Luego encontramos la sección del menú, igual como lo veíamos en Word, archivo, inicio, insertar, diseño de página. Y aquí ya encontramos algunas diferencias, como son, por ejemplo, el menú de fórmulas, el menú datos, que eso no lo teníamos en Word. ¿Por qué? Porque estos son características propias de Excel. Aquí tenemos dentro del menú del inicio muchas similitudes con Word. Cortar, copiar formato, tipos de fuentes, tamaños, negritas, cursivas, subrayados. Tenemos las alineaciones y muchas otras cosas que vamos a ir desarrollando en la medida que vamos avanzando. Aquí tenemos, entonces, en la figurita ustedes van a ir observando pues como las partes, de manera que podamos hacer un repaso. Entonces sería la barra de títulos donde dice libro 1, este conjunto de iconos que vemos aquí donde están estas flechitas, se llaman barra de accesos rápidos. Luego viene la barra de menú, que son las que vemos aquí en mayúscula. Luego encontramos un cuadrito que aquí dice C4. Este cuadrito se llama el cuadro de nombres. Ese cuadro de nombres me identifica la celda donde yo estoy ubicado. Por ejemplo, si lo cambio para acá, me dice
que estoy en el cuadro de nombres, me dice que estoy en B1, o sea, en la casillita o en la celda B1. Si paso por aquí, me dice que estoy en H3, o sea, que estoy ubicado el cursor o tengo el cursor ubicado en H3. Entonces, esta casillita se llama cuadro de nombres. Luego aparece esta casilla grande, que es donde voy a escribir. Toda esta casillita o cuadrito en blanco se llama la barra de fórmulas. Todo esto donde acabé de escribir, todo este espacio se llama barra de fórmulas. Se identifica con el icono FX, F de fórmulas y X de parte de la fórmula. Entonces, aquí al frente de esa FX tengo la barra de las fórmulas. Entonces, recuérdenlo, FX es la barra de las fórmulas y se identifica con esas dos letras, con la F y la X. Ahora, parte importante con la que vamos a trabajar son estas letras que vemos aquí en la parte de arriba. Esas letras me representan las columnas. Entonces tengo columna A, columna B, C, D, E, F y así sucesivamente hasta llegar a la letra Z. Cuando llegamos a Z, sigue el orden del abecedario, volvemos a empezar con la A, pero repitiéndola. Entonces aquí tenemos Z. Luego empieza doble A, viene la combinación de A con B, A con C, A con D y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos infinidad de espacio o de celdas para trabajar. Realmente es muy amplia la zona de trabajo en Excel. Entonces observen, obviamente pues no vamos a llegar a ocupar toda esa gran cantidad de columnas porque pues vamos organizando la información de pronto en hojas distintas. Entonces, esta es una sola hoja. Vamos revisando. Ya hablamos de las columnas que se identifican con letras. Ahora vamos a hablar de las filas que se identifican con los números. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en la fila 1, fila 5, fila 10, fila 14. Entonces, las filas se identifican con números y las columnas se identifican con letras. Entonces, aquí estoy en fila 14, estoy señalando toda la fila 14. Si me ubico acá, estoy señalando la columna D. Entonces, si miramos cada casillita de esas que tenemos ahí, que recibe el nombre de celda, cada celda se identifica por estar formada por una columna y por un número de fila. Entonces, voy a ponerle un color a esto y observen ustedes que ahí donde he puesto el color amarillo, se activó o se resaltó la letra C, quiere decir que esta celda está ubicada en la columna C y se activó el número 2. Pues quiere decir que esta celda se llama C2. ¿Por qué? Porque está en la columna C, miren la que se alumbra o se activa, y en la fila número 2. Si me ubico por aquí, voy a ponerle otro color, color azul. Se activó la columna G y la fila 5. Obsérvenlo ustedes, columna G y fila 5. Entonces, cada casilla de estas que ustedes observan aquí tiene un nombre específico, que con esos nombres es que vamos a trabajar para resolver las operaciones. Entonces, voy a borrar esto. Recuerden que el orden correcto para llamar las celdas es primero la letra y luego el número. Entonces, aquí por eso primero escribí la C y luego el 2. Aquí primero escribí la G y luego el 5. Así se identifican las celdas. Si voy al cuadro de nombres, observen que el cuadro de nombres aquí me muestra G5 y si me ubico en la amarilla, el cuadro de nombres me dice que estoy en C2. O sea, no es necesario que los tenga que identificar de alguna manera rápido. Voy a eliminar esto para continuar explicándoles las partes de Excel. Ahora aquí tenemos una barrita que si yo le doy clic izquierdo sostenido, me permite moverme por la hoja. Estas barritas que están aquí en la parte izquierda, en la parte derecha, se llaman las barras de desplazamiento. Entonces tenemos dos barras de desplazamiento, que son las barras laterales, que son estas, y tenemos una barrita también en la parte inferior, que es esta.
que me permite mover la hoja de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, como yo quiera mover la hoja. Entonces, es importante que identifiquemos, se llaman las barras de desplazamiento. Una me permite desplazarme de izquierda a derecha y la otra de arriba hacia abajo o de la parte superior a la parte inferior. Continuando con las partes de la hoja, vemos aquí en la parte de abajo que dice por defecto hoja 1. O sea, eso me indica que estoy trabajando sobre la hoja número 1. Si yo necesito más hojas, pues doy clic aquí donde está el más y automáticamente me mostraría una hoja 2. Si necesito otra hoja, voy dando clic sobre el más para que me aparezcan hojas nuevas. Es importante que tengamos en cuenta que todas las hojas que estoy abriendo pertenecen al mismo libro. Es decir, todo este gran libro se llama libro 1 y ese libro contiene en este momento 6 hojas. Entonces, cuando yo hago el proceso de guardado de información, toda esa información se guarda en un solo archivo que se llama libro 1, pero en diferentes hojas puedo guardar. Entonces, aquí lo podemos notar. Hoja 1, hoja 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 hojas están guardadas dentro del mismo archivo que se llama libro 1. Por eso Excel se llama libro de cálculo, porque está contenido por muchas hojas, todas las que queramos trabajar. Bueno, ya habiendo hecho ese reconocimiento del entorno, vamos a digitar la información que está en la guía. Les voy a compartírselas nuevamente. Esta parte ya está explicada aquí en la parte superior, que son todos estos montón de figuritas pequeñas que tenemos. Les decíamos que era la barra de acceso rápido, esta primera flechita, donde dice libro 1 es la barra de los títulos, donde aquí aparece en la figura E10 es el cuadro de nombres, aquí está la barra esta grande vacía de FX, es la barra de las fórmulas, la H me representa las columnas, esta flechita y esta de aquí me representan las barras de desplazamiento, esta donde dice hoja 1 son las hojas que voy utilizando, el número 10 me representa una fila, entonces ya está explicada la parte del entorno. Esto ustedes lo pueden resolver en la misma hojita. Entonces van asignando los nombres de la manera que ustedes quieran. Ya ahorita les voy a dar un ejemplo como para que ustedes lo tengan allí presente. Bueno, una vez reconocido el entorno de trabajo, vamos a empezar a digitar esta información que está aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada dato que está aquí lo vamos a agregar en una celda diferente. Entonces, nombre 1 lo vamos a empezar a escribir en A1, nombre 2 en B1, apellido 1 en C1, apellido 2 en D1 y aporte en E1. O sea, vamos llevando una secuencia. Cada dato de los que están aquí lo vamos a agregar en una casilla o en una celda nueva. Entonces, vamos a transcribir esta tabla ya por tiempo, ya la tengo digitada para empezar a explicarles. Recuerden aplicar estos cambios que están aquí en este globito, que son tamaño 14, mayúscula, negrita y centrado, pero estos cambios, así como me está apuntando aquí la flechita, son únicamente para los títulos. Entonces, voy a compartirles la hojita donde está la información, que sería esta. Entonces, aquí ya está digitada la información. Sin embargo, voy a abrir una hoja nueva aquí, que es lo que ustedes pues deben hacer y para empezar a escribir. Entonces, aquí voy a empezar a escribir en A1. Se ubican allí. Y van a escribir, recuerden, mayúscula, tamaño 14, ya esto ustedes lo manejan porque ya vimos Word. Aquí el tipo de fuente que me piden es Arial. Me dice que sea centrado, entonces lo vamos a centrar aquí con esta alineación y voy a empezar a escribir. Aquí sería nombre,
nombre, espacio 1. Entonces, observen que como la palabra es un poco extensa, se pasa para la columna B, pero debo dejarla solo en la columna A. Entonces, para esto, como vemos que se pasa para acá, yo no puedo hacer esto, o no lo debo hacer. Por ejemplo, aquí, nombre 2. No, o sea, no debo pasar acá porque si ustedes se dan cuenta, la columna B está vacía y ya me pasé fue a la C. No está bien hacerlo así. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Como no cabe ahí en ese espacio, voy a darle amplitud a mi celda. Entonces, la selecciono, le doy un clic, me voy a la parte superior y me ubico en la línea que me está dividiendo la columna A con la B, o sea, a esta línea que está en la parte de arriba, a esta que vemos aquí que les estoy moviendo. Y estando aquí, presiono clic izquierdo con el mouse y me voy a mover hacia la parte derecha para darle espacio, que me quede así. Entonces, este texto debe ir solamente en la columna A. Si, por ejemplo, yo quisiera darle más amplitud, lo dejo más ancho. Si quiero quitarle espacio, lo dejo más pequeño. En este caso necesito ampliarlo, entonces lo dejo de esta manera. Ahí ya está, nombre 1. En la siguiente celda, en la B, sería nombre 2. Entonces, para que todos me queden iguales, yo puedo copiar este formato. Es decir, me ubico aquí, voy a la flechita, a la brochita que dice copiar formato y simplemente le doy un clic en la parte donde quiero modificar. Eso ya lo habíamos trabajado en Word para que me queden todos iguales y como se pasa a la siguiente celda, vuelvo y hago lo mismo. En la parte superior me ubico en medio de las dos celdas, aquí donde les estoy señalando, clic izquierdo sin soltar y movemos la mano hacia la parte derecha porque necesito darle amplitud a la celda. Y así sucesivamente vamos a seguir escribiendo. Escribimos en C, apellido 1, en D, apellido 2, en E escribimos aporte. Entonces, cuando ya la tabla esté lista, pues deberá quedar así como esta. Voy a quitar esto de acá. Voy a quitarle los bordes para explicarles cómo lo hacemos. Entonces, cuando ustedes empiezan a escribir, pues van a tener algo así como esto. Entonces, observen, en cada columna nosotros tenemos datos diferentes y en cada celda hay un dato. Ninguno se pasa para la celda de al lado porque cuando se pasa, pues le damos amplitud de esta manera. Aquí en la partecita de abajo dice total de aportes. En esta sí vamos a hacer un tratamiento especial, pero en el resto todas van a estar en una sola celda, como ustedes ven aquí que voy desplazando. Todo está en una sola celda, o sea, en celdas apartes. Entonces aquí voy a escribir en A6 total de aportes. La guía me muestra algo importante, ya se las vuelvo a proyectar. Aquí en esta celda total de aportes, que esto está dividido. Aquí en total de aportes solamente hay dos celdas, observen. Una celda grande y una pequeñita aquí donde dice aporte. Entonces vamos a mirar cómo se convierte todo esto en una sola celda. Porque si miramos, si volvemos nuevamente a la hoja, nos damos cuenta que aquí hay 1, 2, 3, 4. O sea, ahí está la división. Debemos quitarla. Solamente nos debe quedar dividido en esta parte. Entonces, escribo total de aportes en A6. Me voy a ubicar en el centro de la celda, así como ustedes están viendo ahora que yo lo estoy haciendo. Voy a tratar de ampliar un poco más. Para que nos quede más claro. Entonces, aquí en A6 nos ubicamos en la mitad de la celda. Observen que la crucecita que aparece, o sea, el puntero del mouse, es una crucecita más gruesita. Entonces, le damos un clic allí y vamos a seleccionar las celdas hasta donde yo quiero combinar. Esto se llama combinar, así como lo hacíamos en las tablas en Word, que combinábamos. Aquí hacemos lo mismo, pero la herramienta no hay que buscarla porque ya aparece en el menú. Entonces, yo puedo combinar mínimo con dos celdas, por ejemplo, así. Les voy a revolver esas dos y que me queden una sola.
Entonces, como mínimo puedo combinar con dos celdas. Yo no puedo decir que voy a combinar con una sola porque no tendría sentido. Mínimo deben haber dos. En este caso, la guía me dice que las combine en estas cuatro, o sea, que vayamos desde A hasta la D. Entonces, debo seleccionar desde el centro de la celda, me paro ahí, doy un clic, dejo sostenido el botón izquierdo del mouse sin soltarlo, voy desplazándome hasta aquí. Entonces, ahí ya he seleccionado. Y ahora vamos a usar esta herramienta que está en la parte superior que les estoy señalando que dice combinar y centrar. Entonces observen que automáticamente esas cuatro divisiones que habían ahorita desaparecieron porque la celda se combinó y me quedó una solita. Entonces aquí tengo una y aquí tengo la otra. Esto la guía me muestra que debe ir en la parte izquierda, entonces ya nosotros manejamos las alineaciones. Le damos clic aquí en la izquierda para que lo lleve a esa parte izquierda. Entonces ya me quedó una solita aquí, que fue combinada en cuatro columnas. Obsérvenlo en la parte de arriba, que cuando yo doy clic acá, se sombrean las cuatro columnas. Si yo doy clic aquí, solo se sombrea la columna B. Entonces, esto me quiere decir que se combinaron en estas cuatro. Ahora vamos a poner los bordes. Seleccionamos todo. Cuando sea de selección, así como hacíamos en Word, nosotros tenemos que hacerlo con clic izquierdo sostenido. En este caso, pues nos vamos a parar en la mitad de la celda, así como lo ven que lo estoy haciendo aquí con el nombre. Clic izquierdo, voy a desplazarme hacia abajo y luego hacia la parte derecha. O si ustedes quieren hacer esto, primero nos vamos hacia la parte derecha y luego bajamos, es lo mismo, no hay ningún problema con eso. Esto, lo que acabo de hacer se llama seleccionar, es para hacer cambios. En este caso voy a poner los bordes. Si nosotros mandamos a imprimir esto, voy a mostrarles, observen que va a salir sin el rayado. Ahí, por ejemplo, voy a mandar a imprimir la hoja, pero observen que sale sin las rayitas. ¿Por qué? Porque no se las hemos puesto. Es por eso necesito ponerle los bordes para que aparezca rayado. Los bordes nos vamos igual como en Word. Cuando trabajamos la partecita de los bordes, salía esta figura. Vamos a abrirla y le voy a decir todos los bordes. Repito, seleccionamos todo. Voy aquí a la sección fuente, busco el icono de los bordes, que es este que está aquí, abro la pestaña y le voy a decir que me marque todos los bordes. Entonces, en este caso, ya los bordes se han puesto, se han aplicado. Observen lo que cada celda tiene sus bordes respectivos. Si en este momento yo fuera a imprimir mi tabla, observen que ahora sí ya aparece con los bordes porque lo hemos asignado. Bueno, ahora vamos a empezar ya a trabajar con lo que son las fórmulas matemáticas. Entonces, en este caso, el ejercicio me muestra los nombres y los apellidos de 4 personas. Ana, María, Angie y Daisy. Esas personas hicieron unos aportes, 1.500, 2.000, 12.500 y 3.550. Entonces, yo debo dar un total de cuánto fueron los aportes de esas personas. Siempre que nosotros hacemos referencia a los totales son sumas, un conteo de todo lo que hay para mirar cuánto se logró reunir. Entonces en Excel tenemos pues varias formas de sumar. Hoy vamos a trabajar una de las formas más extensas para la suma, porque necesito que identifiquemos cada celda. Ya la próxima semana en otro ejercicio vamos a hacer una forma corta de suma, iremos avanzando poco a poco en la medida pues que podamos hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para indicarle al computador o al celular que vamos a hacer una operación matemática, lo hacemos agregando el signo igual. El igual en los teclados está encima del cero. Entonces, pues debemos presionar la tecla Shift, que es la de la mayúscula, y presionamos el cero. Shift 0 me da el igual. Voy a empezar a marcar o a mostrarle qué voy a sumar. En este caso, voy a sumar 1.500. Entonces, no escribo 1.500, sino simplemente le doy un clic
Y al darle clic, él me dice que está en la celda E2. Y efectivamente está columna E, fila número 2. Ahora, le agrego el operador de la suma, que es el más estos 2000 que están acá, pero simplemente le doy un clic para que él me escriba la celda donde está. Se me dice que los 2000 están en E3. Agrego el operador de la suma porque sigo sumando. Voy a sumarle estos 12.500. Dice aquí que están en E4. Si ustedes se dan cuenta, a medida que vamos dando clic, él me va mostrando por colores las celdas que yo voy marcando para irlos identificando. Entonces me ha marcado una en color azul, que son los 1500, una en color rojo, que son los 2000, una en color morado, que son los 12500. Voy a sumarle la última, que sería 3520. Ahora me lo marco en color verde. Esto lo hace con el fin de que yo vaya mirando, observando qué es lo que yo estoy, pues, involucrando en la operación que estoy haciendo. En este momento aquí me mostró 4 celdas, E2, E3, E4 y E5. Me está diciendo que esas 4 celdas las va a sumar porque tienen el signo más en medio. Aquí como yo no voy a sumar más, pues la dejo así, simplemente presiono la tecla Enter. Si yo agrego aquí un más y no pongo más datos para sumar, me va a generar un error, como este. Me dice que no encontró la fórmula bien escrita. ¿Por qué pasa eso? Porque agregué un más aquí y no le dije con quién más iba a sumar. Entonces, ya cuando yo termino, aquí en este caso terminé en E5, que son los 3520 que están en color verde, ahí presiono la tecla Enter y me dice que esa cuenta me da 19.520. ¿Por qué nosotros trabajamos con las celdas y no con los datos? Voy a hacerles un ejemplo sencillo aquí. Tengo los 1500, los 2000, los 12.500, los 3520. Ahí, esos serían los datos. Voy a sumarlos. Se los podemos sumar como lo hicimos ahorita. Escribo 1500 más 2000 más 12.500 más 3520. Voy a mostrarles por qué no debemos hacerlo de esta última manera o de esta última forma que yo lo estoy haciendo. Primero que todo porque es bastante tedioso escribir las cifras. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir 150, me puedo equivocar. Entonces, o puedo de pronto dejar algún dato sin escribir y no tendría tampoco sentido tener que digitar toda la información así. Pueden haber cambios si no se refleja. Entonces, 1500 más 2000 más 12.500 más 3.520. Si yo doy Enter aquí, me va a dar exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Esta fórmula, esto que voy a pintar acá, lo voy a poner en un colorcito rojo, porque es lo que no debemos hacer. Y una X por aquí en un ladito. Esto es lo que no debemos hacer. ¿Por qué no? Ya les voy a indicar por qué. Esto no lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque esta suma, a pesar de que me dio lo mismo, solamente me va a servir para cuando los datos sean 1500, 2000, 12500 y 3520. Únicamente me va a servir ahí. Por ejemplo, digamos que yo me equivoqué y esta señora Lisette no aportó 1.500 pesos, aportó fue 100.000 pesos. Yo lo cambio aquí, me hago encima de la celda y lo cambio ahí. Ahí ya los cambié. Al dar Enter, automáticamente él me calcula que ya no tenía en aporte 19.520, sino 118.020, porque este se modificó. Y observen, la fórmula de al lado sigue en los 19.520. ¿Por qué? Porque yo la hice solamente para estos datos, para el 1.500, el 2.000, los 12.500 y los 3.520. Entonces, por eso no debemos trabajar de esta manera, o sea, poniendo los datos ahí para sumar uno por uno. Sí, entonces, no debemos trabajarlo con los datos así directamente, sino que lo vamos a trabajar. O sea, ¿qué pasó? Sí. Aquí se me dañó algo en la forma. Entonces, de esta manera no lo vamos a trabajar. ¿Por qué? O sea, no vamos a agregar las cifras así, 1500 más 2000, no, sino que lo vamos a trabajar de esta manera, agregando las celdas. O sea, vamos señalando y vamos marcando el más. Entonces, observen
que si yo aquí vuelvo a escribir los 1500, presiono Enter y él vuelve a hacerme las modificaciones. Esta señora, digamos que no dio 2000, dio 25.000. Entonces, todos los cambios que yo haga, este señor dio 500.000. De todos los cambios que yo haga, él automáticamente me actualiza las fórmulas. ¿Por qué? Porque lo hicimos fue con los nombres de las casillas o las celdas donde está la información. Entonces es importante que nosotros no escribamos 1500 más 25.000, sino vamos dando clic sobre las celdas. Por ejemplo, aquí, si yo voy a sumar solo los tres primeros, entonces igual 1500, o sea, doy clic sobre la celda, más los 25.000 que están debajo, más 12.500. Voy a sumar solo esos tres. Enter. Me dio 39.000. Entonces, observen que si yo quisiera volver a la fórmula, me paro aquí, voy a la barrita de las fórmulas y le doy un clic y observen que él me muestra qué incluyó dentro de esa fórmula. Si yo quiero sumar solamente los dos primeros, entonces igual 1500, o sea, dando clic sobre la celda, más esta que está aquí, que serían los 25.000. Entonces trabajo así con las celdas. Los dos primeros me dan 26.500. Entonces observen que es mucho más recursivo trabajar es con las celdas. ¿Por qué? Porque cada vez que ellas se actualicen, pues las fórmulas se me van a ir actualizando solitas. Bueno, hoy este es el plan de trabajo para pues, lo que estaba organizado, que es el reconocimiento de Excel, las similitudes que teníamos, el manejo con las celdas, ya sabemos ampliar, sabemos combinar aquí abajo y sabemos trabajar la fórmula de la suma, que sería esta que está aquí. Esta, como les dije al principio, es una fórmula un poco extensa. A medida que vamos avanzando, pues vamos haciendo fórmulas más recursivas para que nos rinda más el trabajo. Entonces, cuando ya este ejercicio esté listo, lo vamos a guardar y lo subimos a la plataforma. Recuerden que lo vamos a hacer igual como hacíamos en Word, con Control G o desde el menú Archivo. Archivo, guardamos como. Ustedes buscan aquí donde queremos guardar. Puede ser en el escritorio. Le asignan el nombre de ustedes. Aquí abajo, donde dice, bueno, dice nombre del archivo, le van a agregar el nombre de ustedes, luego dice tipo, el tipo ahora nos cambia, dice que es un libro de Excel, lo vamos a guardar y observamos que automáticamente nuestra barra de títulos cambió de nombre. Ahora la barra de títulos tiene el nombre de ustedes, en este caso yo le he puesto Janet y ahí ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a la plataforma nuevamente y vamos a subir la tarea a esta primera tarea del módulo 3 que se llama Entorno Excel. Entonces ahí le va a aparecer, como les indico siempre, un botoncito color azul que dice responder tarea, luego van a cargar el archivo, lo buscan, lo cargan y en el tablerito de anotaciones, que es esta ventanita blanca, van a escribir algún comentario, algún mensaje que quieran o un puntico si no quieren escribir nada y hacen el respectivo envío. Entonces, aquí finaliza ya la explicación de lo que corresponde a la guía. Aquí vienen unos interrogantes pequeños. ¿Cuántas celdas utilizaron para hacer esta tabla? Pero no las van a resolver, o sea, no las tienen que enviar, sino simplemente es como para que analicen. ¿Cuántas celdas fueron usadas? Ustedes las cuentan. Celdas son cada casillita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, las van contando. ¿Cuántas columnas usamos? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. ¿Cuántas filas usamos? Recuerden que las filas son las que van en sentido horizontal, las columnas van en sentido vertical. Es como a manera de reflexión, pero no tienen que pues, enviar como tal resultado de esto. Quisiera saber si de pronto hay alguna duda, alguna pregunta. Ya está que se nos corta la sesión, pero no sé si de pronto alguien quiera hacer alguna intervención.